Muy buenas tardes, desde el Palacio de la Moneda, dando cuenta de la evolución de la pandemia en estas fiestas patrias. Agradezco en este día dominical, en que muchos están descansando, agradezco a los canales de Arcatel y Anatel y a las radios Archi y No Archi, así como también a nuestros equipos de la Moneda y del Ministerio de Salud. Durante las fiestas patrias, las fiestas llamadas del 18, incluso hoy domingo, todos los funcionarios de salud, todas y todos, han seguido trabajando, al igual que carabineros, las fuerzas de orden, los fiscalizadores y los periodistas, porque muchas veces la gente se olvida que los periodistas, los camarógrafos, siguen trabajando, los fotógrafos de los medios. Así que rindo un homenaje también a ese gremio que trabaja sin tomar en cuenta sábados, domingos ni festivos, al igual que el personal de salud. Chile, en un esfuerzo inédito, en el que han colaborado hospitales, clínicas, universidades, laboratorios privados, ha logrado superar los 3 millones de test de PCR. Llegamos a más de 3.010.713 test de PCR. Esto es algo inédito y, como lo he dicho muchas veces, nos coloca en el primer lugar de Latinoamérica en cuanto a test por millón de habitantes. Hoy, además, y puede que me emocione, me perdonan, en el diario La Tercera, la periodista Gabriela Sandoval relata 3 bellas historias de casos recuperados de coronavirus. El más emocionante, en mi opinión, y se parece mucho a un caso que conocimos en Valdivia, cuando visitamos Valdivia con la subsecretaria y el subsecretario, el más emocionante es el de Juana Millaqueo, y ojalá que nos esté viendo. Juanita, como le decían en la clínica, quien, estando embarazada, contrajo el coronavirus. Y Juanita dice algo muy importante: mi hijo me salvó la vida. Y el niño, que solo tiene 8 días de vida, en forma inédita, y esto es algo realmente maravilloso, tiene anticuerpos propios. ¿Qué dice Juanita? Comillas, tenía miedo de cómo podía venir él, y fue un alivio ver que estaba sanito. Estoy agradecida de todos y todas, de estar viva, de haber podido sobrevivir y volver a mi familia. Yo luché, no dejé de pelear pensando en mi hijo y en ellos. Esta sí que es una chilena. ¡Viva Chile, mi chica! A nivel nacional, pasando a otro tema, se observa una disminución del menos 6% de casos en los últimos 7 días y menos 4% de casos en los últimos 14 días. 9 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y 9 regiones disminuyeron en los últimos 14 días. En los lagos se nota una baja en el último reporte de hoy día de 199 a 101 casos y en Aysén la caída es de 21 a 9 casos. ¿Por qué digo esto? Porque ayer con gran alarma se anunció que había un aumento en estas regiones. La positividad, la reacción de polimerasa en cadena a nivel nacional es del 6,1% y Magallanes tiene la positividad más alta, 25,6%, lo cual nos dispara las cifras. Mientras Los Ríos, y los felicito, marca la positividad más baja, solo un 2,4%. Reitero mis saludos a Juanita y a su hijito y los felicito por la lucha que dio. La lucha que dieron también los libertadores para liberar a Chile. Los indicadores son fundamentales en el manejo de la pandemia. Por eso, porque han ido evolucionando, hemos invitado hoy día al doctor Rafael Araoz, jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal, para que nos dé algunas explicaciones al respecto. Doctor Rafael Araoz. Ministro, subsecretaria, buenos días a todos.
Bueno, como todos ustedes saben, la dinámica de la pandemia en Chile se ha caracterizado por, de alguna manera, por tener un comportamiento asincrónico, lo que ha empujado a tomar decisiones considerando los distintos momentos epidemiológicos que se han ido observando a lo largo del país. Hoy en día la mayoría del país se encuentra en una etapa de estabilidad en cuanto al número de contagios nuevos, lo que se ha visto reflejado en un número reproductivo, en el R, ¿cierto? Que está centrado en 1, con, por supuesto, fluctuaciones regionales que un poco nos indican esta asincronía que hemos vivido. Para poder tomar entonces decisiones desagregadas geográficamente, se ha definido un set de indicadores que permiten monitorizar el curso de la pandemia y evaluar conductas que se implementan a nivel nacional y local. Estos indicadores han ido cambiando en la medida que el conocimiento de la enfermedad aumenta y también que los grupos de expertos llegan a consenso. Es importante mencionar que tanto los indicadores como sus umbrales son una guía general y no requisitos absolutos para la toma de decisiones, que considera también indicadores cualitativos o semi-cualitativos según el caso particular. También es muy importante mencionar que la utilidad de estos indicadores tiene más sustento para ir avanzando en etapas de confinamiento, es decir, cuando vamos desconfinando lugares es cuando tienen más aplicación. Sabemos menos en general, a nivel mundial, no solo acá, cuáles son los indicadores más adecuados para tomar decisiones de vuelta atrás, es decir, cuándo volver a tomar medidas estrictas de restricción de movilidad. Eso es parte de lo que estamos evaluando y vamos a ir actualizando nuestros indicadores en ese sentido también. Muchos de los criterios actuales, ustedes los conocen, están disponibles en la página del gobierno y son ampliamente conocidos y han sido discutidos previamente, como lo es la capacidad hospitalaria, ¿cierto?, a nivel nacional y regional, el número reproductivo efectivo, o el R, y la positividad de los exámenes confirmatorios, que en Chile hasta ahora es la PCR para SARS-CoV-2. Todo esto se aplican a distintos niveles geográficos, dependiendo del nivel de toma de decisión particular, que habitualmente considera bloques de comunas que se encuentran en situaciones epidemiológicas similares. Dicho eso, el número observado de casos nuevos ha sido propuesto como uno de los indicadores más relevantes por distintos grupos de expertos, y es por esto que lo hemos actualizado y lo tenemos dentro de los indicadores y se construye de una manera distinta y sus umbrales también han variado un poco y se los quiero explicar. El indicador que sugirió el Consejo Asesor de COVID-19 del MinSal y que nosotros acogimos consiste en el número de casos nuevos por 100.000 habitantes, calculado como la media móvil de los últimos 7 días. A modo de ejemplo, una comuna que tiene 100.000 habitantes deberá tener menos de 10 casos de COVID al día por 7 días para cumplir el indicador. De esa manera se interpreta el número de casos nuevos. ¿Okay? Otra actualización importante que hemos hecho se puede ver en los indicadores de trazabilidad y va de la mano del fortalecimiento del Plan Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, que nos va a permitir al corto plazo contar con la trayectoria clara de estos indicadores en el tiempo, lo que será de gran ayuda para la toma de decisiones. Por último, la actualización en un indicador particular tiene un efecto prospectivo, es decir, su implementación tendrá impacto fundamentalmente en decisiones futuras y no necesariamente va a rectificar decisiones que ya se tomaron, que deben ser analizadas caso a caso según la evolución de la pandemia a nivel local. Ministro. Muchas gracias, doctor Arauz. A continuación, las cifras del día las dará a conocer nuestra subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza. Muy buenas tardes. Con respecto a la pandemia en nuestro país, la situación es la siguiente. En las últimas 24 horas se registraron 1.600 casos nuevos, de los cuales 485 son casos asintomáticos, es decir, un 32% de los casos totales nuevos son asintomáticos y de ellos un 24% se ha debido a la búsqueda activa de casos, a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento y dentro de ello a la búsqueda activa de casos. En relación a esto, también quiero destacar que tenemos 15 regiones con menos de un 10% de positividad. La región de Magallanes sigue siendo la región preocupante, que tiene sobre un 20% de positividad.
En relación a las cifras de hoy día, es importante destacar que a pesar de que hemos visto una nuevo, ¿no es cierto?, disminución de la positividad en los nuevos casos, estamos haciendo un número importante de exámenes, es importante decir que esta baja en el número de casos nuevos debe ser interpretado con mucha precaución, ya que se espera una disminución en las notificaciones por las fiestas patrias y eso nos hace mirar con mucha precaución estas cifras que van evolucionando de una manera positiva. La cifra total de personas diagnosticadas a la fecha va de 446.274, de las cuales 14.242 son activas. Queremos lamentar el fallecimiento, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud. Son 32 personas registradas en las últimas 24 horas, lo que da un total de 12.286 personas. En relación a las personas que se encuentran hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos, son 901, de las cuales 675 se encuentran conectadas a ventilación mecánica, y en relación a la red integral de salud, tenemos 454 ventiladores disponibles a lo largo de nuestro país para todos los hospitales de Chile. En cuanto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron 27.620 exámenes, lo que da un total a la fecha de 3.038.333 exámenes de PCR realizados desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Y con respecto a las residencias sanitarias, que es el pilar fundamental para el aislamiento, todas aquellas personas que requieren un aislamiento por ser COVID positivo, contactos estrechos, casos sospechosos y que requieren un aislamiento efectivo, disponen de una residencia sanitaria que son absolutamente gratuitas y disponemos de 154 recintos a lo largo de nuestro país con más de 10.000 cupos, de los cuales 4.555 se encuentran ocupados en nuestro país. Queremos reiterar el teléfono de las residencias sanitarias, que es el 800-726-666. Eso sería, ministro. Muchas gracias, subsecretaria. A continuación, escuchamos las preguntas del día. Primera pregunta, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En su opinión, ¿llegó el mensaje de la responsabilidad y el autocuidado a la ciudadanía durante estos días? Esto se los pregunto porque de los 60 sumarios sanitarios que hasta ayer se habían cursado en la región metropolitana, la mayoría eran por personas COVID positivas, incumpliendo sus respectivas cuarentenas, según lo que señaló la Seremi de Salud. En ese sentido, ¿tienen cifras a nivel nacional de sumarios durante estos días de fiestas patrias? Y si fue numeroso o no el comportamiento de personas COVID positivas incumpliendo sus medidas de aislamiento, y si esto preocupa en la eventualidad de un alza de casos en los próximos días. Muchas gracias. Contestará nuestra subsecretaria Paula Daza. A ver, es importante decir que el fin de semana no ha terminado, por lo tanto vamos a seguir fiscalizando en forma importante. Hemos tenido un despliegue muy importante a lo largo de todo nuestro país, de Arica a Magallanes, de las fiscalizaciones por parte de las Fuerzas Armadas, Carabineros, las autoridades sanitarias, que han salido a fiscalizar en todos los ámbitos, en los parques, en las playas, también en los cordones sanitarios, en las aduanas sanitarias. Durante las fiestas patrias, las fiscalizaciones en la región metropolitana se han realizado más de 60.000 fiscalizaciones. A nivel de nuestro país se han realizado más de 3.500 sumarios sanitarios. Un número importante de ellos son de personas que deberían estar en cuarentena y no lo están respetando. También personas COVID positivo que fueron encontradas. Y de ellas también es importante recalcar que en la región de Valparaíso, 724 sumarios sanitarios se han realizado por estar en segunda vivienda y no tener una causa por estar en esta segunda vivienda. Por lo tanto, queremos decir que sí hemos visto un aumento importante en las fiscalizaciones, sí hemos visto un aumento de las personas respetando las medidas sanitarias en los parques, en distintas situaciones en la calle, pero tenemos que esperar. Mañana haremos un balance junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell, para dar un balance final de las fiestas patrias, las fiscalizaciones y los sumarios que se han aplicado durante estos 3 días. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la segunda pregunta del día.
Muy buenas tardes a todos. Ustedes mencionaron que cerca del 30% de los casos nuevos son por búsqueda activa. Primero, consultar cómo se escoge a esta zona en donde se está realizando esta búsqueda activa y si esto puede explicar que tengamos una baja positividad a nivel nacional y esto cómo también está influyendo en el análisis que se tiene por parte de las autoridades en el manejo de la pandemia. Y en otras materias, consultar respecto a una situación que se dio a conocer durante esta jornada en donde personal de la Seremía de Salud de Ñuble denunció que la diputada Loreto Carvajal evadió un control sanitario señalando que se estaba movilizando por el distrito para ejercer labores de trabajo. Consultar respecto si tienen información respecto de esa situación, debido a que también hay una notificación a la Fiscalía de Bulnes, y también consultarle al final qué señal se le está dando a la ciudadanía con estas cosas que están pasando por parte de las distintas autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera parte de la pregunta la responderá el doctor Arauz y la segunda parte se la responderá la doctora Paula Daza. Gracias, ministro. Gracias por la pregunta y la oportunidad para aclararlo. La búsqueda activa de casos es parte de la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento. Tiene lineamientos generales que explican claramente cómo se debe realizar esta búsqueda activa. Además, igual acepta sugerencias y características propias de cada región, pero en líneas generales lo que se hace es que en coordinación con los servicios de salud y la Seremía se revisan semanalmente las zonas de cada una de las comunas que tienen más casos activos, ¿ya? Hay distintas formas de hacerlo, pero existe un visor territorial que está disponible para cada una de las autoridades regionales y locales, donde pueden ver la cantidad de casos activos y cómo se distribuyen geográficamente, y de esa manera ellos pueden decidir con cierta autonomía dónde ir a buscar los casos, básicamente. Eso es como a líneas generales. El número de test que se hacen también hay un estándar mínimo, es decir, según la incidencia, la tasa de incidencia de casos activos, también a nivel central nosotros hemos sugerido cierto número de exámenes que varían según la tasa de casos activos, y eso es más o menos lo que se toma como guía para decidir la estrategia de búsqueda activa de casos. Dicho eso, nosotros estamos trabajando activamente para buscar formas de hacer un proceso más eficiente. Necesitamos innovar, y es por eso que hemos trabajado con distintos grupos. Uno de ellos es un grupo, un Instituto Milenio que se llama ICI, que está tratando de buscar estrategias que nos permitan de alguna manera entender cómo se mueve la gente en las ciudades, cómo esa movilidad hace que la gente se junte y cómo podríamos encontrar en las ciudades esos puntos donde la gente se junta y focalizar nuestros esfuerzos de búsqueda activa en esos puntos. Eso es un trabajo que se está realizando en este momento también bajo un convenio. Y por otro lado, también tenemos grupos tanto de investigación como la Seremi, por ejemplo, de salud, con la Seremi de ciencias de la región del Ñuble. Ellos están realizando un estudio en las aguas para buscar la presencia de los genes del virus SARS-CoV-2, porque existen algunos datos que sugieren que eso nos podría decir desde dónde vienen los brotes iniciales, y de esa manera también informar a la autoridad y poder tomar la decisión de dónde ir a buscar los casos. Mientras más testeamos, hay un efecto natural que baja la positividad, y eso es así, es evidente. Si testeáramos a toda la población, la mayoría de la gente no está infectada, por lo tanto hay una baja en la positividad, pero una vez que uno hace el cambio y uno ya comienza a hacer la búsqueda activa y tiene parámetros claros de cómo lo hace, por supuesto que la trayectoria de la positividad vuelve a ser un parámetro importante. Así que se toma por ahora en cuenta tanto los casos que vienen de búsqueda activa como de consulta espontánea, pero para cualquier tipo de análisis se pueden separar las series, y definitivamente es algo que nosotros miramos habitualmente a nivel comunal incluso. Y les puedo decir que hay variabilidad. Por ejemplo, en Puente Alto la búsqueda activa, la positividad de la búsqueda activa de casos es cercana al 2%, versus en Punta Arenas, que está entre el 8 y el 9%. O sea, es algo que nosotros también miramos. Muchas gracias, doctor. A continuación, la subsecretaria dará la respuesta con respecto a la denuncia que ha interpuesto la Intendencia de Ñuble en contra de la diputada Loreto Carvajal.
Subsecretaria. Sí, en relación a esto, hemos reiterado que es importante que todos respetemos las normas sanitarias. Estamos en una pandemia y las normas sanitarias tienen un objetivo único, que es velar por la salud de las personas. Con respecto a la situación particular que usted menciona, eso está en investigación en la Fiscalía, por lo tanto tenemos que esperar el resultado de la investigación. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la tercera pregunta. Muy buenas tardes a todos. Ministro París, reapareció su antecesor, Jaime Mañalich, en una entrevista. Él acusa que la pandemia se ha politizado y que en torno a las investigaciones en la Fiscalía y también la acusación constitucional en su contra, hay un esfuerzo por destruir el legado del presidente Sebastián Piñera. ¿Concuerda usted, ministro, con esta afirmación? Bueno, gracias por la pregunta. Respeto muchísimo al exministro Jaime Mañalich y también he dicho varias veces que valoro y apoyo su gestión. Sin embargo, con respecto a la pregunta que usted me hace, y lo dije el otro día con respecto a otra afirmación del exministro, creo que es él el que tiene que responder a esta pregunta. Inicialmente, yo tuve también la impresión de que si fracasó el movimiento del 18 de octubre en contra del presidente, hay algunas personas que quisieron trasladar o traslapar este movimiento y utilizar el coronavirus, cosa que no me parece adecuada como autoridad sanitaria. Yo solo puedo hablar como autoridad sanitaria, creo que Mañalich lo hizo bien, pero la interpretación que hace el exministro Mañalich es política. Nosotros estamos respondiendo aquí un punto de prensa que es sanitario. Por lo tanto, le pediría a él que cuando corresponda dé respuesta a su pregunta, que sin lugar a dudas es interesante. Muchas gracias. Y con respecto a eso, ministro, claro, con respecto al manejo de la pandemia que realizó el exministro Mañalich, lo que dice la Fiscalía es que se aplicó un sistema de recolección de datos sui generis, que era improvisado, que la información estaba incompleta. Este proceder, dice un informe de la Fiscalía, puede haber influido gravemente en la toma de decisiones destinadas a salvaguardar la vida de los chilenos. Tras este informe, ¿usted sigue defendiendo la gestión del exministro Mañalich? Usted sabe que como autoridad sanitaria, en primera instancia, nosotros retuvimos los correos pedidos por el fiscal, pero lo he dicho, lo dije ayer o antes de ayer, nosotros vamos a colaborar con la justicia. Si la Corte Suprema de Justicia, a la cual obviamente se acudió como corresponde, dictamina que entreguemos información que originalmente no se entregó, esa información será entregada. Jamás dejaremos de colaborar con la justicia cuando las solicitudes son bien hechas, son correctamente hechas llegar al Ministerio, y obviamente que nuestro ánimo es el de colaborar y jamás ocultar información, menos aún pensar que hubo ocultamiento de cifras. Eso no lo acepto. Yo defiendo a mis funcionarios porque los que elaboran las cifras son los funcionarios del Ministerio de Salud. Por lo tanto, creo que hay que esperar lo que diga la Corte Suprema, a quien respeto profundamente, y en ese caso daremos respuesta a los requerimientos de ese Tribunal Superior. Muchas gracias. Buenos días. Con respecto a una declaración en el marco de la acción judicial por las muertes COVID, el jefe de epidemiología, quien está presente ahí, Rafael Arauz, manifestó que, entre otras cosas, que el sistema que usaba el ministro, se refiere al ministro Mañalich, al exministro Mañalich, sea cual fuere, no dio el ancho por lo complejo de la situación. Y más adelante, al menos lo que sale publicado en un medio de comunicación, señala que vi que había sujetos que no estaban en el recuento oficial y que yo consideraba que debían estar, que fue lo que incluimos, pese a que hubiera razones, pero no eran buenas razones a mi juicio. Y si el fallecido no está inscrito, no está muerto, la pregunta es, el mecanismo que se utilizó para la entrega de datos y la contabilidad de los datos de coronavirus en medio de la pandemia, ¿fue el correcto? ¿Está en línea con los cuestionamientos que han habido hacia el exministro Jaime Mañalich y por lo cual se abrió esta investigación judicial?
Muchas gracias. Bueno, obviamente contestará el doctor Rafael Arauz, que fue invitado hoy día a este punto de prensa por el tema de los indicadores. Doctor Arauz. Sí, bueno, gracias por la pregunta. En primer lugar, aclarar que eso no corresponde a una entrevista, es parte de la declaración ante la Fiscalía, a la cual fui llamado a participar como testigo. Como también tú mismo mencionas, son extractos de la declaración, por lo tanto hay harto de peras con manzanas en lo que tú me acabas de relatar, y se mezcla de hecho en ese relato lo que es la opinión mía, que es una opinión, en relación a los fallecidos y a los casos. Por lo tanto hay que separar aguas en lo que corresponde al recuento de fallecidos y al recuento de casos. En cuanto al recuento de fallecidos, como ustedes saben, esta es una enfermedad nueva, distinta. Lamentablemente para todos es una enfermedad que no sigue modelos conocidos, no es una influenza, no es un virus respiratorio sincicial, no es sarampión, etc. Y hemos ido aprendiendo durante el camino a cómo manejarla, cómo entenderla y cómo controlarla. Inicialmente, como en cualquier pandemia, se tratan de poner en servicio o en curso distintos sistemas para poder informar tanto a las autoridades como a la población acerca de la trayectoria de la pandemia. El sistema de recuento de fallecidos, que no dependía de mí en ese tiempo y que hacía o que lideraba el ministro Mañalich, fue capaz inicialmente de ir informando los fallecidos que iban ocurriendo, pero en la medida que la epidemia aumentó, el número y la cantidad de datos que tuvimos fue muy grande y es evidente que no fue capaz de capturar toda esa información. Es evidente, o sea, en un momento hay una puesta al día, ¿cierto?, importante. Y eso motiva a que se busquen alternativas que terminaron en lo que tenemos ahora, que es un sistema súper sofisticado, casi en tiempo real, que nos permite tener información de primera calidad. Eso. Muchas gracias, doctor Arauz. Sí, ministro, lo que pasa es que queda la duda entonces. ¿Es un buen mecanismo el que se usó durante ese periodo en el cual encabeza el ministro Mañalich? Porque él lo defiende también en la entrevista que da al mismo medio de comunicación que publica justamente su declaración ante el Ministerio Público. O sea, fue el mecanismo que se pudo poner en marcha. Funcionó inicialmente, después no funcionó porque no fue capaz de capturar toda la información y se buscó una mejor alternativa. Yo creo que estamos en la mitad de la pandemia, es muy difícil evaluar la efectividad de una medida o de un mecanismo actualmente, y el tiempo nos irá enseñando qué era lo que había que hacer. Ahora, esto es algo que a todos nos pilló sin estar preparados, no solamente a Chile, a cualquier país, y se hizo lo que se pudo en la medida que se contaba con más información y más recursos. Por lo tanto, calificarla de buena o mala yo creo que no corresponde, y sí fue como se partió y después se actualizó en la medida que no fue capaz de capturar la información necesaria. Muchas gracias, Rafael. Recordar que fue una transcripción de una declaración que otorgó el doctor Arauz. No fue una entrevista periodística. Antes de terminar, quiero dar las gracias nuevamente a Gabriela Sandoval por su hermoso artículo en La Tercera, y además de Juana Millaqueo, paciente recuperada de 34 años. También quiero enviar un saludo a Tatiana Puel, 24 años, y a don Omar Aranguis, de 67 años, también pacientes recuperados del coronavirus y que hoy dan su testimonio en la prensa, y es eso lo que nos debe ayudar, es eso lo que nos debe alentar. Por eso yo dije, ¡viva Chile! Muchas gracias y buenas tardes.